Los rayos del sol poniente coloreaban las ventanas panorámicas del rascacielos en tonos ámbar y dorados, creando la ilusión de que todo el último piso estaba envuelto en llamas. Cassian Vale observaba la ciudad desde la ventana de su ático. Su silueta, perfilada por la luz mortecina del día, parecía un faro solitario en medio de un mar de cristal y hormigón. Se llevó el vaso de whisky caro a los labios y bebió un sorbo lentamente. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero Cassian apenas lo notó. Su mirada estaba fija en el rapogama de la ciudad que se extendía bajo él como un mapa de su propio imperio. «Señor Vale», llegó la voz de su asistente desde el intercomunicador. «Su vehículo está listo. La reunión benéfica comenzará dentro de 1 hora». Cassian suspiró y sus hombros se hundieron sutilmente. «Gracias, María». Ayer enseguida. Se terminó el whisky de un trago y dejó el vaso vacío sobre la mesa de mármol negro. Su reflejo en el espejo de enfrente le llamó la atención. Un traje impecable de un diseñador famoso, un reloj caro en la muñeca, el pelo perfectamente peinado con un ligero mechón gris en las sienes. La imagen de un hombre de negocios de éxito, un filántropo, un hombre que había llegado a lo más alto. Pero los ojos delataban otra historia. Cassian se apartó del espejo, cogió su chaqueta y se dirigió al ascensor. Mientras descendía de las alturas de su mundo aislado, sus pensamientos le llevaron atrás en el tiempo. 20 años atrás, Cassian Vale había sido un hombre muy diferente. Joven ambicioso de un barrio obrero, estaba decidido a escapar de la pobreza a cualquier precio. Trabajaba día y noche, tomaba clases nocturnas de comercio, ahorraba hasta el último céntimo. A su lado siempre estaba Celeste, su primer amor, su roca, su inspiración. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Le apoyó cuando todo el mundo parecía estar en su contra. Juntos soñaban con una vida mejor, una casa con una valla blanca y un jardín acogedor, una familia y un futuro estable. El primer avance se produjo cuando Cassian consiguió un puesto en una prometedora startup. Trabajaba como un poseso, dormía 4 horas por noche y se olvidaba de comer. Celeste se preocupaba por su salud, pero Cassian no le dio importancia. Vio el objetivo y fue a por él, ignorando los obstáculos. La empresa creció y Cassian creció con ella. Su carisma natural y su aguda mente no pasaron desapercibidos. Ascendió rápidamente en la escala profesional, ganando contactos en el mundo de las grandes empresas. Con cada escalón que subía, se sumergía más y más en un mundo nuevo para él, el mundo del gran dinero, el poder y la influencia. Celeste se alegraba del éxito de su marido, pero algo en su interior la inquietaba. Cassian estaba cambiando. Cada vez estaba menos en casa, cada vez desaparecía más a menudo en reuniones de negocios y fiestas de empresa. Sus conversaciones giraban ahora en torno a acciones, inversiones y beneficios. Empezó a llevar trajes caros, se compró un coche deportivo, empezó a ir a clubes de lujo. Celeste intentó hablar con él, le recordó sus antiguos sueños, la familia que querían crear. Pero Cassian se limitó a decirle, «Más tarde, cariño. Primero tenemos que asegurar nuestro futuro. Quieres vivir bien, ¿verdad?» Y entonces ocurrió aquella fatídica noche. Cassian llegó tarde a casa, excitado y agitado. «Celeste, no te lo vas a creer. Me han ofrecido ser socio de un nuevo fondo de capital riesgo. Es una oportunidad millonaria». Celeste sonrió, pero su sonrisa era tensa. «Es maravilloso, cariño. Pero, quizá deberíamos pensar en ir un poco más despacio. Apenas nos hemos visto últimamente. Y me preguntaba si no sería hora de pensar en tener un bebé». Cassian frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Es una oportunidad única en la vida. ¿De verdad quieres que me la pierda?» «No, claro que no. Es que, hemos trabajado tan duro para tener una vida mejor. Quizás sea hora de empezar a vivirla». Él la miró desconcertado. «¿No estamos viviendo una vida mejor? Tenemos todo lo que siempre hemos soñado». «Sí, pero», tartamudeó Celeste, sin saber cómo expresar lo que sentía. «Siento que estamos perdiendo algo importante». Cassian hizo un gesto irritado con la mano. «Es que no lo entiendes. El mundo es grande, Celeste. Y yo quiero formar parte de él. Si no puedes apoyarme, entonces, tal vez deberías pensar en lo que realmente quieres». Con esas palabras, se marchó, dejando a Celeste sola en su gran casa vacía. El ascensor se detuvo y Cassian salió al aparcamiento subterráneo. Su chofer ya estaba esperando fuera de un coche ejecutivo negro. «Buenas noches, señor Vale», saludó, abriendo la puerta trasera. Cassian asintió y subió al coche.
Mientras se adentraban en las calles nocturnas de la ciudad, volvió a sumergirse en sus recuerdos. Después de aquella conversación, algo se había roto en su relación. Celeste se había vuelto más callada, más retraída. Cassian, en cambio, se había entregado de lleno a su trabajo. Estaba embriagado por el éxito, el poder, la atención de nuevos amigos del mundo de los grandes negocios. Esta gente hablaba su mismo idioma, el del dinero y la ambición. Admiraban su empuje, su perspicacia para los negocios. Y le susurraban al oído: ¿por qué necesitas a esta chica provinciana? Ya eres un gran hombre, necesitas una mujer a la altura de tu estatus. Al principio, Cassian hizo caso omiso de estas conversaciones. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. Empezó a notar cómo Celeste no encajaba en su nuevo mundo. Se sentía incómoda en las reuniones sociales, no entendía sus bromas de negocios, no compartía sus nuevos intereses. Y luego estaba Verónica, brillante, ambiciosa, conocedora de todas las reglas del juego de la alta sociedad. Admiraba a Cassian, comprendía sus aspiraciones, compartía sus sueños de poder y riqueza. La traición ocurrió casi accidentalmente, después de una de las fiestas, cuando Cassian bebió demasiado champán y sucumbió a los encantos de Verónica. Pero una sola vez bastó para arruinarlo todo. Cuando Celeste se enteró, no gritó, no montó una escena. Se limitó a mirar a Cassian con tanto dolor en los ojos que él se sintió incómodo. Siempre supe que algún día te perdería, dijo en voz baja. Pero esperaba que no fuera así. Cassian intentó justificarse, decir que había sido un error, que estaba borracho. Pero las palabras sonaron falsas incluso para sí mismo. En ese momento, podría haber hecho las cosas bien. Podría haber admitido su error, disculparse, volver a lo que realmente importaba. Pero el orgullo y la codicia se apoderaron de él. Tal vez sea lo mejor, dijo, evitando la mirada de Celeste. Los dos hemos cambiado. No entiendes mi mundo, mis ambiciones. Tal vez sea realmente hora de que sigamos adelante. Celeste no contestó nada. Se limitó a asentir, como si decidiera algo por sí misma, y se marchó a recoger sus cosas. El divorcio fue rápido y despiadado. Cassian, instigado por sus nuevos amigos y abogados, había utilizado todos los resquicios legales para privar a Celeste de lo poco que le correspondía. Ella no se merecía ni un céntimo, le instó su abogado. Tú lo conseguiste todo por tu cuenta y ella se quedó sentada en casa. Cassian escuchó estas palabras y asintió, ignorando la voz de la conciencia que gritaba en algún lugar profundo de su interior. Se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, de que era culpa de Celeste, que no había crecido con él, que no había apoyado sus ambiciones. Cuando todo terminó, Celeste salió de su vida tan silenciosamente como había entrado en ella. Sin escándalos, sin amenazas, sin súplicas. Simplemente le miró por última vez, y Cassian no vio odio en sus ojos, sino una profunda decepción y tristeza. Aquella mirada le había perseguido durante años. El coche se detuvo frente al edificio donde se reunía la asociación benéfica. Cassian salió del coche, se ajustó la corbata y se dirigió a la entrada. Fue recibido con sonrisas, apretones de manos y miradas de admiración. Senior Vale, me alegro de verlo. Cassian, tu último proyecto es increíble. Sr. Vale, ¿podría decir unas palabras a la prensa? Sonrió, estrechó la mano, dijo las palabras correctas. Pero había un vacío en su interior. La reunión duró varias horas. Se discutieron nuevos proyectos, albergues para personas sin hogar, programas de rehabilitación para drogadictos, becas para niños con talento de familias pobres. Cassian participó activamente en la discusión, sugirió ideas y prometió apoyo. Cuando terminó, salió a la calle. Era tarde, la ciudad estaba sumida en la vida nocturna. Cassian dejó marchar al conductor y decidió caminar. Recorrió las calles que antes conocía como la palma de su mano. Aquí estaba su primer trabajo, una gasolinera donde lavaba coches los fines de semana. Y allí estaba la pequeña cafetería donde Celeste y él tenían citas, porque era el único sitio que podían permitirse. Ahora todo eso ha cambiado. La gasolinera fue demolida y sustituida por una boutique de lujo. La cafetería se había convertido en un restaurante de lujo donde había que reservar con un mes de antelación. Cassian se detuvo ante el escaparate de una tienda de electrónica. En las pantallas de televisión parpadeaban las noticias. Su propio rostro se asomó a la pantalla, un reportaje sobre una reciente donación para construir un nuevo hospital. Cassian Vale, filántropo del año, el millonario con corazón de oro, de las chaquetas de motorista a los trajes de alta gama, la historia de éxito de Cassian Vale. Cassian se apartó de la vitrina,
sintiendo una extraña mezcla de orgullo y disgusto. Sí, había ayudado a la gente. Sí, había donado millones a obras benéficas. Pero, de algún modo, no le producía la satisfacción que esperaba. Cada vez que veía su nombre en los titulares de las noticias benéficas, solo sentía un vacío en su interior, como si todas sus buenas acciones no fueran más que un intento de llenar un pozo sin fondo en su alma. Siguió su camino, sumido en sus pensamientos. Las calles estaban cada vez menos ordenadas, los edificios más destartalados. Los brillantes escaparates de las tiendas caras fueron sustituidos por los oscuros escaparates de las casas de empeño y los restaurantes baratos. Cassian no se dio cuenta de que había entrado en el mismo barrio en el que una vez había empezado. Las formas familiares de las viejas casas le provocaron una oleada de nostalgia mezclada con amargura. Recordaba cuando era niño y corría por esas calles, soñando con una vida mejor. Ahora que era millonario, se sentía aquí como un extraño, como si hubiera traicionado sus raíces. El aire del atardecer estaba lleno de olores a fritanga de los restaurantes baratos, a gases de escape y a asfalto mojado por la lluvia reciente. En algún lugar a lo lejos sonaba música, una triste melodía de un viejo acordeón, como banda sonora de este rincón olvidado de la ciudad. De repente, un llanto silencioso llamó su atención. Miró a su alrededor y vio una pequeña figura sentada en los escalones de una vieja casa. Era una niña de unos 10 años. Tenía los brazos alrededor de las rodillas y sollozaba en voz baja, con los hombros delgados temblando a cada respiración. Cassian se detuvo. Normalmente no prestaba atención a este tipo de escenas. En la gran ciudad siempre había alguien sufriendo y él había aprendido a hacer la vista gorda ante el dolor ajeno para mantener la cordura. Pero algo en esta chica le hizo acercarse. ¿Quizá era un eco de su propia infancia en barrios marginales similares? «Hola, pequeña», llamó suavemente, intentando que su voz sonara lo más amistosa posible. «¿Estás bien?» La niña levantó la cabeza y Cassian dio involuntariamente un paso atrás. Sus ojos grandes, oscuros, enmarcados por largas pestañas, lo miraban con tal mezcla de desesperación y determinación que lo dejaron sin aliento. Aquellos ojos reflejaban todo el dolor del mundo, pero al mismo tiempo había en ellos un fuego ardiente que parecía capaz de derretir hasta el corazón más frío. «Por favor», dijo ella, poniéndose en pie. Su voz era tranquila, pero había una fuerza en ella que no tenía nada que envidiar a su frágil cuerpo. «Por favor, ayuda a mi madre». Cassian frunció el ceño y sintió que algo le oprimía el pecho. «¿Tu madre? ¿Qué le ha pasado?» «Está enferma», se apresuró a decir la muchacha, como si temiera que él se marchara antes de terminar de escucharla. Sus palabras fluían a raudales, interrumpidas por sollozos ocasionales. «Ha pasado mucho tiempo. No puede levantarse de la cama y la medicación es muy cara. He intentado buscar trabajo, pero nadie acepta niños, y en el colegio me dicen que tengo que estudiar, pero ¿cómo voy a estudiar si mamá?» Balbuceó, tragándose las lágrimas. Cassian la miró sin saber qué decir. Ahora que la tenía delante, podía verla mejor. La ropa de la muchacha tenía agujeros, una camiseta vieja, probablemente blanca en otro tiempo, había adquirido un tono amarillo grisáceo. Los vaqueros le quedaban grandes, se le habían torcido varias veces y solo se mantenían en sus delgadas caderas gracias a un cinturón deshilachado. En los pies llevaba unas zapatillas viejas, tan maltratadas que las suelas estaban a punto de desprenderse. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada y algunos mechones despeinados enmarcaban su rostro pálido. En la mejilla se veía una mancha de suciedad, como si hubiera intentado secarse las lágrimas con una mano sucia. Pero, a pesar de todo, había algo de dignidad en su interior. Se irguió, con los hombros erguidos, y miró a Cassian directamente a los ojos. No le pidió limosna ni trató de darle lástima. Tenía la determinación de un hombre dispuesto a luchar hasta el final. Esa determinación le recordó a Cassian a sí mismo en su juventud, cuando había estado dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar de la pobreza. «¿Cómo te llamas?», preguntó Cassian, sorprendido por su propia pregunta. No solía interesarse por la personalidad de las personas a las que ayudaba. Normalmente eran meros receptores sin rostro de su caridad. «Elora», respondió la muchacha, enderezándose aún más, como si su propio nombre le diera fuerzas. «Elora Paradise». Algo se estremeció en el pecho de Cassian al oír aquel apellido. ¿Por qué le resultaba familiar aquel nombre? Apartó la extraña sensación, atribuyéndola al cansancio y a lo inusual de la situación. «¿Y tu madre?», preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. Lilia Rai. Cassian Asincio, Aliviado». Por un momento, le pareció.
Pero no, solo era una coincidencia. ¿No hay mucha gente en el mundo con apellidos así? Escucha, Elora, dijo, intentando que su voz sonara segura y tranquilizadora. Quiero ayudar. Vamos a llamar a una ambulancia para tu madre, ¿vale? La llevarán a un buen hospital con los mejores médicos. Los ojos de Elora se abrieron de par en par, con una chispa de esperanza parpadeando en ellos, inmediatamente sustituida por el miedo y la incredulidad. ¿De verdad? ¿De verdad vas a ayudar? Tartamudeó, mordiéndose el labio. Pero, no tenemos dinero. Nada de nada. Dijo la última palabra en voz muy baja, como si la sola idea de no tener dinero fuera vergonzosa. Cassian sintió que se le apretaba el corazón. Recordó cómo él mismo había estado una vez ante un médico, rogándole que ayudara a su madre enferma, y había oído la respuesta indiferente: no podemos hacer nada sin dinero. Sacudió la cabeza, intentando que su voz sonara lo más segura posible. No te preocupes por eso. Yo lo pagaré todo. Elora le miró con incredulidad, como si esperara una trampa. Sus ojos leyeron una pregunta que no se atrevió a formular en voz alta. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres a cambio? Cassian sacó el teléfono y marcó rápidamente el número, sintiendo la necesidad de actuar antes de cambiar de opinión. María. Sí, ya sé que es tarde. Miró el reloj y se sorprendió al ver que era casi medianoche. Necesito una ambulancia a una dirección. Miró a Elora y ella le dictó rápidamente la dirección, que él repitió en el auricular. Tras colgar, se volvió hacia la chica. La ambulancia llegará en unos minutos. Subamos a casa de tu madre y esperémosles, ¿de acuerdo? Elora asintió y, para sorpresa de ambos, agarró la mano de Cassian. Su pequeña palma estaba fría y un poco húmeda por la emoción. Lo condujo a la casa y Cassian sintió que algo en su interior se estremecía ante aquel simple gesto de confianza. En cuanto entraron, Cassian arrugó la nariz ante el olor. Una mezcla de humedad, moho y algo más, indeterminado pero claramente desagradable, le llegó a la nariz. Recordó que él mismo había vivido una vez en una casa así, pero años de lujos habían embotado su tolerancia a tales condiciones. Las escaleras crujían bajo sus pasos, cada peldaño parecía a punto de derrumbarse bajo el peso de un hombre adulto. La única bombilla del suelo parpadeaba, creando un inquietante juego de sombras en las paredes raídas. Cassian no pudo evitar preguntarse cuántas historias como la de Elora se escondían detrás de cada una de aquellas puertas destartaladas. Cuando llegaron al tercer piso, Elora se detuvo ante una puerta que parecía sostenida por una sola bisagra. Llamó suavemente y Cassian notó que le temblaba la mano. «Mamá, mamá, ¿estás despierta? He traído ayuda». Una débil voz provenía del interior, tan baja que Cassian apenas la oyó. «¿Elora? ¿Qué pasa, amor?» Cassian sintió una extraña excitación. Aquella voz le resultaba vagamente familiar, pero no sabía por qué. Algo en la entonación, en la suavidad de la pronunciación, hizo que su corazón latiera más deprisa. Elora abrió la puerta y entró en el piso. Cassian la siguió, pero se quedó en el umbral, no quería invadir el espacio de otra persona. Echó un vistazo a la habitación y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La habitación era pequeña y estaba casi vacía. El papel pintado, en otro tiempo probablemente colorido, ahora estaba descolorido y desconchado en algunas partes. Había una cama en un rincón, una cama vieja con un colchón que se había agotado. Una mujer yacía en ella, cubierta con una manta hecha jirones. Junto a la cama había una silla rechoncha sobre la que se apilaban cajas de medicinas y un vaso de agua. La única ventana estaba tapada con una sábana vieja, a través de la cual apenas brillaba la luz de una farola. En otro rincón, Cassian vio una mesita llena de libros y cuadernos escolares, probablemente el lugar donde Elora hacía los deberes. Cassian no pudo distinguir el rostro de la mujer en la penumbra de la habitación, pero la vio luchando por levantarse sobre los codos. «¿Quién es, Elora?», preguntó una débil voz, y Cassian volvió a sentir un extraño estremecimiento. ¿Por qué le alarmaba tanto aquella voz? «Es un hombre amable, mamá», respondió Elora, y Cassian oyó una nota de esperanza en su voz. «Ha llamado a una ambulancia. Te pondrás mejor, te lo prometo». Cassian oyó la sirena de la ambulancia aullando escaleras abajo. El alivio se mezcló con una extraña sensación de inquietud. «Ya están aquí», dijo, intentando mantener la calma. «Iré a su encuentro y les mostraré el camino». Cassian bajó rápidamente las desvencijadas escaleras, saltando 2 escalones. La sirena de la ambulancia sonaba cada vez más fuerte, resonando en las paredes de la estrecha calle.
Al salir por la entrada, vio un coche con intermitentes que se abría paso lentamente entre el laberinto de coches aparcados. Agitó la mano para llamar la atención del conductor. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. Una extraña sensación, mezcla de ansiedad y excitación inexplicable, no le dejaba en paz. ¿Por qué le había afectado tanto aquella situación? ¿Por qué la voz de aquella mujer le resultaba tan familiar? El personal de la ambulancia descargó rápidamente el equipo. Cassian los condujo al interior del edificio, teniendo cuidado de advertirles de cada bache en el suelo y cada escalón débil. Cuando llegaron a la tercera planta, se quedó en el pasillo, apoyado contra la pared y escuchando las voces del piso. Podía oír a los médicos haciendo preguntas y a Elora respondiendo. Su voz sonaba tensa pero segura. Estaba claro que la chica estaba acostumbrada a cuidar de su madre y lo sabía todo sobre su estado. Cassian sintió un remordimiento de conciencia. Una niña de su edad debería estar jugando y aprendiendo, no cargando con semejante responsabilidad sobre sus hombros. Tras unos minutos que a Cassian le parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Los médicos sacaron a la mujer en una camilla. Al pasar junto a Cassian, la mujer volvió la cabeza hacia él. Sus miradas se cruzaron y Cassian sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo en aquellos ojos. Pero antes de que pudiera darse cuenta, la camilla ya había pasado. Elora salió corriendo del piso, con el rostro húmedo por las lágrimas. En la penumbra del pasillo, Cassian notó lo pálida que estaba, cómo le temblaban los labios. ¿A dónde la llevan? ¿Puedo ir con ella? Había miedo en su voz, como si temiera que si perdía de vista a su madre no volvería a verla. Cassian se puso en cuclillas para estar al mismo nivel que la niña. La miró fijamente a los ojos, intentando hablar en voz baja pero con seguridad. Elora, escúchame. Tu madre necesita un tratamiento serio. Te prometo que me aseguraré de que reciba la mejor ayuda posible. Pero ahora es mejor que te quedes conmigo. ¿Estás de acuerdo? Elora vaciló. Su mirada se desvió entre Cassian y las escaleras por las que acababan de bajar a su madre. Cassian podía ver miedo y esperanza, incredulidad y un deseo desesperado de creer en lo mejor luchando en sus ojos. Hija. No lo sé, susurró. Nunca he dejado sola a mamá. Cassian sintió que algo se le apretaba en el pecho. Puso suavemente una mano en el hombro de la niña. Entiendo que estés asustada. Pero tu madre estará en buenas manos. Y tú necesitas descanso y cuidados ahora mismo. Te prometo que mañana iremos a visitarla. Elora le miró durante un largo rato, como si intentara leerle el pensamiento. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero ¿de verdad me prometes que la veremos mañana? Te doy mi palabra, respondió Cassian, sintiendo que aquellas palabras le pesaban sobre los hombros. Bajaron las escaleras. Cassian vio que además de la ambulancia había llegado su coche, un coche ejecutivo negro, que parecía aquí, entre las casas destartaladas y los coches viejos, algo extraño, como una nave espacial que hubiera aterrizado en el pueblo. Se acercó al conductor. James, llévanos a mi ático. Y asegúrate de que haya comida y una habitación de invitados preparada. James, acostumbrado a las excéntricas peticiones de su jefe, se limitó a asentir, pero Cassian notó que lanzaba una mirada de sorpresa a Elora. Cuando subieron al coche, Elora se acurrucó contra la ventanilla, observando cómo la ambulancia se llevaba a su madre. Cassian la vio apretar los puños, como si se estuviera conteniendo para no saltar del coche y correr tras la ambulancia. El interior del coche desprendía un olor a cuero caro, y Cassian se dio cuenta de repente de lo inapropiado que debía parecerle a Elora. Sintió un remordimiento de conciencia. ¿Qué le había hecho cambiar de planes tan bruscamente? ¿Por qué aquella niña y su madre enferma le habían afectado tan profundamente? Miró el perfil de Elora, iluminado por las farolas. Bajo aquella suave luz, parecía aún más frágil y vulnerable. El pelo, despeinado por una coleta descuidada, le caía sobre la cara, ocultando la expresión de sus ojos. Pero Cassian podía ver lo tensos que tenía los hombros, como intentaba contener un escalofrío. Había algo en ella que le resultaba vagamente familiar, pero no sabía qué era. ¿Quizá la determinación de sus ojos? ¿O la curva obstinada de sus labios? Alejó esos pensamientos, decidiendo que solo estaba cansado y pensando demasiado. Todo saldrá bien, Elora, dijo en voz baja, intentando que su voz sonara segura. Te prometo que cuidaré de ti y de tu madre. La muchacha se volvió hacia él, y en sus ojos Cassian vio una mezcla de esperanza e incredulidad. Era obvio que estaba luchando consigo misma, sin saber si se podía confiar en aquel desconocido. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó tras una larga pausa.
Su voz sonaba tranquila, pero ella podía sentir el acero en ella. Ni siquiera nos conoces, ¿verdad? Cassian pensó un momento. ¿Cómo explicar a un niño lo que él mismo no comprendía del todo? ¿Cómo hablar de la culpa que le había perseguido todos estos años? De cómo había intentado llenar el vacío de su alma con dinero y ostentosa caridad. ¿Sabes, Elora? Empezó lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces la gente hace buenas acciones solo porque es lo correcto. Y tal vez porque ellos mismos necesitaron ayuda alguna vez, pero no estaba ahí para ellos. Elora lo miró atentamente, como si intentara leer algo entre líneas. Luego asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión importante. Entiendo, dijo en voz baja. Gracias. Aquellas sencillas palabras de gratitud conmovieron a Cassian. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, su caridad no parecía solo un gesto, sino algo real, significativo. Elora se volvió hacia la ventana y Cassian se reclinó en su asiento, sintiendo que su vida empezaba a cambiar de la forma más inesperada. Miró por la ventanilla las luces nocturnas de la ciudad y pensó en cómo un encuentro fortuito podía ponerlo todo patas arriba. El coche se detuvo suavemente frente a un rascacielos en el centro de la ciudad. Cassian vio que Elora miraba el reluciente rascacielos de cristal y cromo con sorpresa y ligera consternación. «Hemos llegado», dijo en voz baja. «No tengas miedo, aquí es seguro». Elora salió vacilante del coche, aferrando con fuerza contra el pecho su andrajosa mochila, lo único que había conseguido coger antes de que salieran de su casa. Cassian sintió que ella se aferraba instintivamente a él cuando entraron en el espacioso vestíbulo, iluminado por el suave resplandor de lámparas de diseño. El portero lo saludó con una leve reverencia, pero Cassian notó que su mirada se detenía un instante en Elora. Con sus ropas raídas y el pelo revuelto, contrastaba fuertemente con el lujoso entorno. Tomaron el ascensor hasta el último piso. Cuando se abrieron las puertas, Elora no pudo contener una silenciosa exclamación de sorpresa. Ante ellos se extendía un espacioso ático con ventanas panorámicas que ofrecían una impresionante vista nocturna de la ciudad. «Bienvenido», dijo Cassian, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vergüenza. «Este es tu hogar hasta que tu madre se recupere». Elora dio unos pasos inseguros, mirando a su alrededor con una expresión de asombro en el rostro. Su mirada se deslizó por los caros muebles, las obras de arte de las paredes, el enorme televisor de la pared. «Todo esto es tuyo», preguntó en voz baja, y Cassian percibió en su voz una nota de incredulidad y ligera envidia. «Sí», respondió él, sintiéndose de pronto incómodo. «Pero sabes, Elora, todas estas cosas no hacen feliz a una persona. La verdadera felicidad es cuando tienes a tu alrededor a quienes te quieren y te aman». Elora lo miró durante un largo instante, y Cassian pensó que había un destello de comprensión en sus ojos. «Como mi madre», dijo en voz baja. «Sí, como tu madre», confirmó Cassian, sintiendo que esas palabras resonaban con dolor en algún lugar de su interior. «Ahora vamos a buscarte una habitación y algo de comer. Debes de estar muy cansada». Mientras caminaban por el pasillo, Cassian se dio cuenta de lo vacía y fría que parecía su casa. Nunca antes lo había notado, pero ahora, junto a aquella niña, de repente se le hizo evidente lo que había faltado todos estos años en su vida, el calor de un verdadero hogar, de una familia, de amor. Abrió la puerta de la habitación de invitados, y Elora entró vacilante. Cassian encendió las luces y la habitación se llenó de un suave resplandor. La enorme cama, el costoso armario de madera, el escritorio junto a la ventana, todo parecía tan extraño y fuera de lugar para la niña de los barrios bajos. «Descansa un poco», dijo Cassian en voz baja. «Si necesitas algo, estaré a tu lado. Mañana visitaremos a tu madre, te lo prometo». Elora asintió, todavía mirando a su alrededor con incredulidad. «Gracias», dijo en voz baja. «Por todo». Cassian sonrió y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Se quedó unos segundos escuchando. Detrás de la puerta no se oía nada. Caminó lentamente hacia su despacho, cansado. Los primeros rayos del alba apenas habían tocado el horizonte cuando Cassian se despertó bruscamente. Cogió el teléfono de la mesilla y comprobó por enésima vez durante la noche si había nuevos informes sobre el estado de la madre de Elora. La pantalla permaneció en blanco y Cassian sintió que la ansiedad le atenazaba el corazón. Se levantó de la cama en silencio, procurando no hacer ruido para no despertar a Elora en la habitación contigua. Descalzo, caminó descalzo por el fresco suelo de parqué hasta el despacho de su casa y encendió el ordenador. La brillante luz del monitor le cegó por un momento,
pero Cassian encontró rápidamente los contactos que necesitaba. Dr. Reynolds. Sí, ya sé que es temprano. Disculpe las molestias, pero se trata de la paciente que trajeron anoche. Lilia Rye. Escuchó la respuesta del doctor, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Sí, comprendo. No, por supuesto que no estoy pidiendo que se rompa el protocolo. Pero si necesita algún equipo especial o asesoramiento, hágamelo saber. Estoy dispuesto a pagar cualquier gasto. Terminado de hablar, Cassian se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. El estado de Lilia era estable, pero los médicos aún no podían hacer un diagnóstico definitivo. Se frotó las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Por qué le preocupaba tanto el destino de aquella mujer? Ni siquiera le había visto la cara. El silencioso crujido de la puerta le sacó de sus cavilaciones. En el umbral estaba Elora, una figura menuda vestida con la camiseta de gran tamaño que Cassian le había regalado en lugar del pijama. «Buenos días», le dijo, intentando sonreír. «¿Cómo has dormido?» Elora entró insegura en la habitación, con los pies descalzos hundiéndose en la mullida alfombra. «Bien», respondió en voz baja. ¿Te has enterado de lo de mamá?» Cassian asintió, indicándole que se sentara a su lado. «Sí, acabo de hablar con el médico. Tu madre está bien, la están cuidando bien». Elora se sentó en la silla y se acercó las rodillas al pecho. A la luz de la mañana, Cassian se dio cuenta de lo cansados que tenía los ojos. «¿Podemos visitarla hoy?» Preguntó Esperanzada. «Por supuesto», respondió Cassian. «Pero desayunemos primero. Seguro que tienes hambre». Durante el desayuno, Cassian observó cómo Elora comía cuidadosamente las tortitas que había preparado su ama de llaves. Notó cómo la niña intentaba comer despacio, como alargando el placer, y eso le volvió a punzar el corazón. ¿Cuántas veces se había acostado hambrienta aquella niña? «Elora», empezó suavemente, «háblame un poco de ti. ¿Vas a la escuela?» La niña asintió, tragando un bocado de tortita. «Sí, a la escuela municipal número 15. Pero últimamente me he saltado muchas clases para cuidar de mi madre». Cassian frunció el ceño. «¿Te ha ayudado alguien? ¿Familiares, vecinos?» Elora negó con la cabeza. «No tenemos a nadie. Mamá dijo que nos mudamos a este pueblo cuando yo era muy pequeña. Y los vecinos, a veces traían comida, pero todos tienen sus propios problemas». Cassian sintió que crecía su respeto por esta niña pequeña pero tan fuerte. Hablaba de sus penurias con calma, sin quejarse, como si las diera por sentadas. Después del desayuno fueron al hospital. De camino, Cassian se dio cuenta de que Elora estaba inquieta, frotándose el borde de su viejo jersey. «¿Sabes?», le dijo, tratando de distraerla, «después del hospital podríamos pasar por la tienda. ¿Necesitas ropa nueva?» Elora le miró sorprendida. «Pero no tenemos dinero para ropa nueva». Cassian sonrió suavemente. «No os preocupéis por eso. Quiero ayudaros». En el hospital les recibió el doctor Reynolds, un hombre alto de ojos amables y sienes canosas. Los condujo a la habitación donde yacía Lilia. Cassian se quedó en la puerta, observando cómo Elora corría hacia su madre. No podía ver el rostro de Lilia, oculto por la máscara de oxígeno, pero vio que la mujer movía la mano débilmente, intentando acariciar la cabeza de su hija. «Señor Vale», dijo en voz baja el doctor Reynolds, llevándose a Cassian a un lado. «Hemos hecho varias pruebas. La situación es más complicada de lo que pensábamos en un principio. Puede que necesitemos consultar a especialistas del extranjero». Cassian asintió, sin apartar los ojos de Elora y su madre. «Haga lo que sea necesario, doctor. El gasto no importa». Cuando salieron del hospital, Elora parecía a la vez aliviada y deprimida. «Tiene mejor aspecto», dijo la chica en voz baja. «Pero sigue muy débil». Cassian le puso una mano en el hombro. «Tu madre es una mujer fuerte. Se pondrá mejor, ya verás». En la tienda de ropa, Elora parecía perdida entre los expositores y los maniquíes de vivos colores. Tanteaba las telas de los vestidos y las blusas como si temiera que se deshicieran al tocarlas. «Elige lo que quieras», la animó Cassian. «Es un regalo». El teléfono vibró. Había llegado un mensaje del hospital. Cassian lo cogió y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Pero no era más que una notificación normal del estado de un paciente. Suspiró, dándose cuenta de que no podría descansar hasta que Lilia estuviera totalmente recuperada. Mientras se dormía aquella noche,
Cassian pensó en el extraño giro que había dado su vida. Hacía solo unos días había sido un millonario solitario, y ahora se sentía casi como el padre de una niña y... ¿De qué? Un protector, un cuidador. De una mujer a la que ni siquiera conocía. Pero de algún modo, por primera vez en años, sentía que su vida tenía sentido. Poco a poco, los días se convirtieron en una rutina para Cassian y Elora. Todas las mañanas Cassian se levantaba temprano, miraba su teléfono para ver las novedades del hospital y luego preparaba el desayuno para Elora. Al principio, la niña se mostraba tímida y retraída, apenas tocaba la comida que él preparaba. Pero con el tiempo empezó a abrirse, incluso a pedir más de sus tortitas favoritas. Una mañana, mientras Cassian daba la vuelta a las tortitas, oyó unos pasos silenciosos detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Elora en la puerta de la cocina con el pelo revuelto por el sueño. «Buenos días», le dijo con una sonrisa. «¿Has dormido bien?» Elora asintió, con la mirada fija en las tortitas que chisporroteaban en la sartén. «¿Puedo ayudar?», preguntó vacilante. Cassian sintió que le entraba calor en el pecho. «Claro», respondió, haciéndole un gesto para que se acercara. «¿Quieres darle la vuelta al siguiente?». Al guiar la pequeña mano de Elora que sostenía la espátula, Cassian no pudo evitar maravillarse de lo natural que le resultaba. Nunca se había imaginado como una figura paterna, pero aquí estaba, enseñando a una niña a hacer tortitas en su cocina. Después del desayuno, solían visitar a Lilia en el hospital. Cassian notaba cómo se le iluminaba la cara a Elora cada vez que entraban en la habitación del hospital, a pesar de que su madre a menudo estaba demasiado débil para hacer algo más que estrecharle la mano. En una de esas visitas, mientras Elora le hablaba a su madre en voz baja de su ropa nueva y de las tortitas que había aprendido a hacer, Cassian se sorprendió a sí mismo estudiando el rostro de Lilia. Incluso pálida y demacrada por la enfermedad, había algo dolorosamente familiar en sus rasgos. La curva de su mejilla, la línea de su barbilla, ¿por qué le evocaban emociones tan profundas? Alejó esos pensamientos cuando el doctor Reynolds entró en la habitación. El rostro del doctor era serio e indicó a Cassian que saliera. «Señor Vale», empezó el doctor Reynolds en voz baja. «Hemos recibido los resultados de las últimas pruebas. Me temo que no son buenas noticias. La enfermedad ha avanzado más de lo que pensábamos». Cassian sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué significa esto? ¿Qué podemos hacer?». El médico suspiró. «Hay un tratamiento, pero es experimental. Y caro. Muy caro». «Sin dudarlo», Cassian respondió, «cueste lo que cueste, se haga lo que se tenga que hacer. Yo cubriré todos los gastos». Cuando regresó a la cámara, vio que Elora lo miraba con ojos preocupados. Se obligó a sonreír, no quería cargarla con más preocupaciones. «No pasa nada», le aseguró. «Los médicos están haciendo todo lo posible». Aquella noche, después de que Elora se hubiera acostado, Cassian estaba sentado en su despacho, con un vaso de whisky sobre la mesa. No podía librarse de la imagen del rostro pálido de Lilia, de los ojos preocupados de Elora. ¿Cuándo habían llegado a ser tan importantes para él esas dos desconocidas? Abrió la aplicación bancaria de su teléfono y transfirió una enorme suma a la cuenta del hospital. El dinero que antes parecía ser el sentido de su vida era ahora solo un medio para conseguir un fin: salvar la vida de una mujer a la que apenas conocía y hacer feliz a la niña que de algún modo se había hecho un hueco en su corazón. Pasaron los días y Cassian notó que Elora cambiaba. Se volvió más abierta, sonreía más a menudo y a veces incluso se reía de sus torpes intentos de bromear. Empezó a llevársela al trabajo y a preparar un rincón en su despacho para que hiciera los deberes o dibujara. Un día, mientras Cassian estaba inmerso en el estudio de documentos importantes, oyó la voz tranquila de Elora. «Cassian, ¿de verdad eres rico?». Levantó la vista de los papeles, sorprendido por la pregunta. «Bueno, sí, podría decirse que sí». «¿Por qué lo preguntas?». Elora se mordió el labio, como si estuviera meditando algo. «Es que nunca he conocido a gente rica de verdad. Todos en nuestro barrio eran pobres. Y mamá siempre decía que los ricos eran malos y avariciosos». Cassian sintió que algo se le oprimía en el pecho. Dejó los papeles a un lado y se acercó a Elora, tomando asiento a su lado. «Sabes, Elora, la riqueza no es lo que hace buena o mala a una persona. Lo que importa es cómo una persona utiliza su dinero y sus oportunidades. Yo no siempre fui rico y sé lo que es vivir en la pobreza». Elora abrió los ojos con sorpresa. «¿De verdad? ¿Tú también fuiste pobre?». Cassian asintió con la cabeza, sintiendo cómo le invadían los recuerdos.
Sí, hace mucho tiempo. ¿Y sabes qué? Entonces era verdaderamente feliz, porque tenía gente a mi alrededor que me quería. Se quedó en silencio, dándose cuenta de repente de lo mucho que había perdido en la búsqueda de la riqueza. Elora pareció percibir su estado de ánimo y le abrazó inesperadamente. Creo que eres bueno, dijo en voz baja. Nos ayudas a tu madre y a mí, aunque no nos conozcas de nada. Cassian sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Devolvió el abrazo a Elora, maravillado de cómo aquella personita era capaz de derretir tan rápidamente el hielo que rodeaba su corazón. Aquella tarde, después de otra visita al hospital, Cassian se sentó en su despacho, mirando ofertas inmobiliarias. Llevaba días pensando en comprar una casa para Elora y Lilia. Se imaginaba cómo corretearía Elora por el espacioso jardín, cómo cocinaría Lilia, cuando se recuperara, y estaba seguro de que lo haría, en la gran cocina luminosa. Vio habitaciones acogedoras llenas de risas y calidez, todo lo que le faltaba en su propia vida. Cassian se detuvo ante la foto de una preciosa casa de 2 plantas con grandes ventanales y un verde jardín. Estaba a punto de ponerse en contacto con el agente inmobiliario cuando llamaron a la puerta sin hacer ruido. «Pasa», dijo, y Elora, con su nuevo pijama de unicornio, se coló en la habitación. «No puedo dormir», admitió. «¿Puedo sentarme contigo?» Cassian sonrió y palmeó la silla que había a su lado. Elora se sentó en ella y se acercó las rodillas al pecho. «¿Qué haces?», preguntó mirando la pantalla del ordenador. «Sabes», comenzó Cassian, un poco preocupado, «estaba pensando que cuando tu madre se recupere, vas a necesitar una casa nueva. Algo más espacioso y cómodo. ¿Qué te parece?» Elora se quedó mirando la foto de la casa con los ojos muy abiertos. Es para nosotros», susurró. Cassian asintió. «Si mamá y tú la queréis, por supuesto». Elora guardó silencio durante un largo momento, y Cassian empezó a preocuparse por si había traspasado algún tipo de límite. Pero entonces la muchacha se volvió hacia él y vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», dijo en voz baja. «Mamá siempre soñó con tener una casa propia con jardín. Solía decir que algún día tendríamos uno y seríamos felices allí». Cassian sintió que se le humedecían los ojos. Atrajo a Elora hacia sí y la abrazó. «Serás feliz, te lo prometo», dijo. «Nos aseguraremos de que tu madre mejore y luego os mudaréis a una nueva casa y empezaréis una nueva vida». Elora asintió, acurrucándose contra él. Al cabo de un rato, Cassian se dio cuenta de que se había dormido. La levantó con cuidado y la llevó a su dormitorio, cubriéndola con una manta. De pie en la puerta de la habitación de los niños y mirando a Elora dormida, Cassian se dio cuenta de repente de que, por primera vez en años, se sentía realmente necesitado. No como un hombre de negocios de éxito o un hombre poderoso, sino simplemente como alguien que podía dar amor y cuidados a quienes lo necesitaban. Volvió a su despacho y miró de nuevo la foto de la casa. Ahora no era solo un hermoso inmueble, era un símbolo de una nueva vida, de nuevas posibilidades. Y tal vez, pensó Cassian, no solo para Elora y Lilia, sino para sí mismo. Marcó el número de la agencia inmobiliaria y sintió que el corazón le latía con emoción y expectación. «Hola, me gustaría organizar una visita a una casa». Aquella noche Cassian no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en Lilia en la habitación del hospital, luchando contra su enfermedad. Recordó los ojos que había visto aquella primera noche. Había tanta profundidad en ellos, tanta fuerza, que no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Pensó en Elora, en su valentía y bondad, en cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Y pensó en sí mismo, en el hombre que solía ser y en el hombre en el que se estaba convirtiendo ahora. Cuando Cassian se durmió, sintió una extraña calma. Por primera vez en años, estaba seguro de que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Algo que podría cambiar no solo las vidas de Elora y Lilia, sino también la suya. Las semanas se fundieron en meses, y los meses se convirtieron silenciosamente en 6 meses. Para Cassian, Elora y Lilia, este tiempo se convirtió en una agotadora lucha por la vida, llena de esperanzas y decepciones, pequeñas victorias y duras derrotas. Cada día empezaba y terminaba de la misma manera para Cassian, con una revisión de los mensajes de los médicos y una oración silenciosa en la que depositaba todas sus esperanzas. Elora se había convertido en parte integrante de su vida, su pequeño rayo de luz en esta incesante tormenta de emociones. El tratamiento experimental resultó ser un camino difícil, lleno de altibajos. Había días en que Lilia parecía recuperarse y la sonrisa de Elora iluminaba toda la casa.
Pero también hubo días oscuros en los que los médicos negaban con la cabeza y Cassian pasaba noches en vela cogiendo la mano llorosa de Elora. Y entonces, después de 6 largos meses, ocurrió lo que todos esperaban: el tratamiento empezó a dar resultados. El estado de Lilia se estabilizó y empezó a mejorar. Cada día traía pequeñas pero significativas victorias. Al cabo de un mes, el doctor Reynolds le dio una noticia que hizo que el corazón de Cassian saltara de alegría. Lilia estaba lista para recibir el alta. «Señor Vale», dijo el doctor sonriendo, «nunca he visto tanta fortaleza. Su amiga es una mujer increíble. Luchó hasta el final». Cassian asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Sí, ella es increíble», dijo, pensando lo poco que sabía realmente de aquella mujer que se había convertido en una parte tan importante de su vida. El día del alta llegó en una clara mañana de primavera. El aire estaba impregnado del aroma de los árboles en flor y parecía que la propia naturaleza celebraba la victoria de la vida sobre la enfermedad. Cassian estaba de pie junto a la ventana de su habitación, ajustándose distraídamente la corbata. Le temblaban los dedos y era imposible hacer un simple nudo. «¿Por qué estoy tan nervioso?», pensó, mirando su reflejo en el espejo. Las ojeras delataban la noche en vela que había pasado pensando en el futuro. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo cambiaría su vida ahora que Lilia se había recuperado? Unos golpes en la puerta lo sacaron de su ensueño. «Cassian». «¿Estás listo?». La voz de Elora sonaba excitada e impaciente. «Sí, cariño, ya voy», respondió él, respirando hondo. «Contrólate, Cassian», se dijo a sí mismo. Hoy es un día importante para Elora y su madre. Condujeron hasta el hospital en un tenso silencio. Elora estaba sentada apretando contra su pecho el ramo de flores silvestres que habían comprado por el camino. Sus pequeños dedos frotaban nerviosos la cinta que unía los tallos. «¿Sabes?», dijo de repente, sin levantar la vista, «tengo miedo». Cassian la miró sorprendido. «¿De qué tienes miedo, cariño?». Elora se mordió el labio, y en aquel momento le pareció tan pequeña y vulnerable a Cassian. «¿Y sí? ¿Y si mamá ha cambiado? De repente ya no me quiere como antes». El corazón de Cassian se estrujó de dolor y ternura. Tiró de Elora hacia él, abrazándola con un brazo. «Escúchame, Elora», le dijo en voz baja pero con firmeza. «Tu madre te quiere más que a nada en el mundo. Eso no va a cambiar nunca. ¿Sabes por qué? Porque el amor de una madre es lo más poderoso del mundo». Elora levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas y esperanza. «¿De verdad?». «De verdad», respondió Cassian, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «¿Y sabes qué? Yo también te quiero. De verdad, de verdad, de verdad». Elora sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. «Yo también te quiero, Cassian». A medida que se acercaban a la cámara, Cassian sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Lo invadió una extraña sensación de presentimiento, como si estuviera en el umbral de algo importante que cambiaría toda su vida. Elora llamó a la puerta con impaciencia. «Mamá, hemos venido a buscarte». «Adelante», se oyó una voz desde el interior, y Cassian sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquella voz, ¿por qué le provocaba emociones tan fuertes? Entraron en la habitación. Lilia estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, empapada por el sol de la mañana. Llevaba un sencillo vestido de verano color lavanda y el pelo, que le había crecido durante la enfermedad, recogido en un moño descuidado. Incluso de espaldas, Cassian podía ver cómo había cambiado. Su figura se había vuelto más frágil, sus hombros se encorvaban ligeramente como si soportara el peso de todas las pruebas que había tenido que soportar. «Mamá», exclamó Elora, corriendo hacia ella. Lilia se dio la vuelta y a Cassian se le paró el mundo. Contempló un rostro que no había visto en 15 años, pero que le perseguía en sueños y recuerdos. El rostro que una vez había amado más que a nada en el mundo y luego había traicionado. El tiempo y la enfermedad habían dejado sus huellas, finas arrugas en las comisuras de los ojos, piel pálida, leves canas en las sienes. Pero los ojos seguían siendo los mismos, profundos, expresivos, con ese brillo especial que siempre le había fascinado. «Celeste», exhaló, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su voz sonó ronca, como si todas las emociones que había estado conteniendo durante años hubieran estallado de repente. La mujer se quedó paralizada, con los ojos abiertos por la sorpresa y el reconocimiento. «Cassian», susurró, y su voz era una mezcla de sorpresa, miedo y algo más,
tal vez un eco del amor que una vez habían compartido. Elora pasó la mirada de uno a otro, con un rostro que expresaba absoluta confusión. Mama, Cassian, ¿os conocéis? Su voz temblaba de emoción e incomprensión. Pero ni Cassian ni Celeste la oyeron. Se miraron el uno al otro y los años se disolvieron entre ellos, devolviéndolos a un pasado que ambos intentaban olvidar, pero que nunca los abandonaba del todo. Cassian sentía que el corazón le latía tan fuerte en el pecho que parecía a punto de saltársele. Vio los signos de la enfermedad en el rostro de Celeste, notó arrugas en las comisuras de sus ojos que antes no estaban allí. Pero era ella, la mujer a la que una vez había amado más que a su vida, la mujer a la que había traicionado por dinero y estatus. Y ahora, al mirarla, se daba cuenta de que nunca había dejado de amarla de verdad. ¿Cómo es posible?, dijo finalmente, dando un paso adelante. Le temblaba la voz y en los ojos se le acumulaban lágrimas que no podía contener. Celeste dio un paso atrás, acercando instintivamente a Elora a ella. En sus ojos se leía el miedo al pasado que de repente había irrumpido en su presente. Cassian dijo, y su voz tembló de emoción contenida, no esperaba. No pensé que volveríamos a vernos. De repente, la realidad se abatió sobre Cassian con toda su fuerza. Elora. Su edad. El momento de su divorcio. Miró a la chica y de pronto vio en ella rasgos en los que no se había fijado antes, sus propios rasgos. La forma de su nariz, la curva de sus cejas, incluso la manera de fruncir el ceño, todo era suyo. Elora, susurró, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta y que el corazón le estallaba al darse cuenta de repente. Ella, es mi hija. Celeste cerró los ojos como si sintiera dolor físico. Cuando volvió a abrirlos, Cassian vio en ellos lágrimas y un cansancio infinito. Sí, dijo en voz baja, apenas audible. Me enteré del embarazo justo después, de que te fueras. De que te fueras. Cassian sintió que se le levantaban las rodillas. Se hundió en la silla más cercana, incapaz de creer la realidad de lo que estaba ocurriendo. Todos estos meses había cuidado de su exmujer y de su hija sin darse cuenta. Le invadió una oleada de vergüenza, remordimiento y amor. ¿Por qué?, preguntó, y había tanto en esa pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué dejaste que te ayudara todos estos meses? Su voz temblaba con sollozos contenidos. Celeste suspiró, y en ese suspiro Cassian oyó el eco de todo el dolor que había soportado. Porque dejaste claro que no querías saber nada de mí, Cassian, dijo en voz baja, pero con un tono acerado. Te lo llevaste todo, nuestra casa, nuestros ahorros, incluso mi fe en el amor. No podía arriesgarme a que me quitaras también a mi hijo. Esas palabras golpearon a Cassian como una bofetada. Recordó aquel horrible periodo de su vida en el que el dinero y el estatus eclipsaban todo lo demás. ¿Cómo había permitido que sus nuevos amigos le convencieran de que Celeste no era más que un estorbo en el camino hacia el éxito? ¿Cómo había utilizado todos los trucos legales para dejarla sin nada? Los recuerdos llegaron en una ola de vergüenza y odio a sí mismo. Fui un monstruo, susurró, sintiendo lágrimas calientes rodar por sus mejillas. Celeste, yo. No sé cómo disculparme por lo que hice. Arruiné nuestra vida, nuestro amor. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Elora, que había estado observándoles en silencio todo este tiempo, habló de repente. Su voz temblaba por las lágrimas contenidas. Mamá, no lo entiendo. ¿Cassian es mi padre? Pero dijiste que mi papá había muerto. Celeste miró a su hija con infinito amor y dolor. Se arrodilló y abrazó a Elora. Lo siento, cariño, susurró, acariciando el pelo de su hija. Ya. Te mentí. Pensé que era lo mejor. Quería protegerte del dolor. Elora se volvió hacia Cassian y él vio una mezcla de emociones en sus ojos: sorpresa, confusión, esperanza y miedo. ¿Por qué no habías acudido antes a nosotros?, preguntó en voz baja, con la voz temblorosa por los sollozos contenidos. Cassian sintió que se le partía el corazón. Se acercó a Elora y Celeste y se arrodilló ante ellas. No lo sabía, Elora, dijo, conteniendo a duras penas las lágrimas. No sabía lo tuyo. Y es todo culpa mía. Cometí un terrible error hace muchos años, y por eso me perdí lo más importante: tu nacimiento, tus primeros pasos, tus primeras palabras. No puedo recuperar ese tiempo, pero te juro que, si me dejas, haré lo que sea por estar a tu lado todos los días a partir de ahora y para siempre. Extendió la mano, sin atreverse a tocar, pero deseando desesperadamente abrazarlos a los dos.
Celeste lo miró con una mirada larga y estudiosa. En sus ojos, Cassian vio un reflejo de todo el dolor que le había causado, pero también un destello de algo más. ¿Esperanza, tal vez? Cassian, dijo finalmente, con voz tranquila pero firme. No sé si alguna vez podré confiar plenamente en ti. Lo que hiciste, me rompió el corazón. Pero por el bien de Elora, por Elora, estoy dispuesto a intentarlo. No por ti y por mí, sino por nuestra hija. Elora, como si percibiera la importancia del momento, cogió las manos de sus dos padres. Sus pequeñas palmas estaban tan cálidas, tan vivas. ¿Vamos a ser una familia?, preguntó con esperanza en la voz y los ojos brillantes de lágrimas. Cassian miró a Celeste y luego a Elora. Sintió que su corazón se desbordaba de amor y remordimiento. Sí, lo haremos. Los días posteriores al alta hospitalaria de Celeste estuvieron llenos de tensión e incomodidad. Cassian los trasladó a la nueva casa que había comprado, pero él mismo se mantuvo apartado, consciente de que Celeste necesitaba tiempo y espacio. Venía todas las mañanas con croissants y fruta fresca para desayunar. Celeste aceptaba su ayuda con recelosa gratitud, con los ojos siempre llenos de una mezcla de dolor y desconfianza. Elora, en cambio, se acercaba a Cassian con todo su corazón. Lo acribilló a preguntas sobre su vida, cómo se habían conocido él y su madre, por qué habían roto. Cassian respondía con sinceridad, sin ocultar sus errores, y con cada conversación sentía que el peso de la culpa sobre sus hombros se hacía un poco más liviano. Una noche, cuando Elora ya dormía, Cassian y Celeste se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol. El silencio que reinaba entre ellos estaba lleno de palabras sin pronunciar. Celeste, dijo finalmente Cassian, con la voz temblorosa por la emoción. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que cada día doy gracias al destino por la oportunidad de estar cerca de ti. Y haré lo que sea para redimirme. Celeste guardó silencio durante largo rato, con los dedos frotando nerviosamente el borde de la tela escocesa. «Sabes», Cassian dijo al fin, sin mirarlo, «cuando te fuiste entonces, pensé que me iba a morir de dolor. Y entonces descubrí que estaba embarazada, y esa pequeña vida dentro de mí se convirtió en mi ancla». Elora me salvó. Se volvió hacia él y Cassian vio lágrimas en sus ojos. «Tenía tanto miedo de que me la quitaras si te enterabas. Por eso cambié mi nombre, me mudé. Quería protegerla del dolor que yo mismo experimenté». Cassian sintió que el corazón se le apretaba de culpa. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Y nunca me perdonaré haberte hecho pasar por esto solo. Pero, Celeste, te juro que no volveré a hacerte daño. Quiero ser parte de la vida de Elora, y si me dejas, también de tu vida». Celeste lo miró durante un largo instante. «El tiempo lo dirá, Cassian», dijo finalmente. «Pero por el bien de Elora, estoy dispuesta a intentarlo». Pasaron semanas, luego meses. Cassian intentaba cada día demostrar su lealtad a su familia. Ayudó a Elora con sus clases, la llevó a clases de música y baile. Estuvo al lado de Celeste cuando tuvo días malos y se sintió débil tras su enfermedad. Poco a poco, el hielo de los ojos de Celeste empezó a derretirse. Empezó a sonreír más a menudo, a veces incluso a reírse de sus chistes. Una vez, mientras preparaban juntos la cena, Cassian le tocó accidentalmente la mano y ella no se apartó. Elora floreció ante sus ojos, disfrutando de la atención de ambos padres. A menudo celebraba noches en familia, haciéndoles jugar a juegos de mesa o ver películas juntos. Pasó un año. Estaban sentados en el jardín celebrando el cumpleaños de Elora. La niña sopló las velas de la tarta, pidiendo un deseo, y corrió a abrir los regalos. Cassian y Celeste permanecieron sentados a la mesa, observando a su hija. «Sabes», dijo Celeste en voz baja, sin mirar a Cassian, «nunca creí que pudiera volver a confiar en ti. Pero has demostrado que la gente puede cambiar». Cassian sintió que el corazón le latía más deprisa. «Celeste, yo». Ella se volvió hacia él, y en sus ojos vio algo que había temido siquiera soñar, calidez y ternura. «No digo que todo esté olvidado», continuó ella. «Pero tal vez podríamos intentarlo de nuevo. No por el bien de Elora, sino por el nuestro». Cassian sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tomó suavemente la mano de Celeste entre las suyas. «Te quiero», dijo simplemente. «Nunca he dejado de quererte. Y si me das la oportunidad, dedicaré mi vida a haceros felices a ti y a Elora». Celeste sonrió entre lágrimas. «Yo también te quiero, Cassian. Pase lo que pase, siempre te he querido».
En ese momento Elora corrió hacia ellos, radiante de felicidad. «Mamá, papá, mirad lo que he encontrado», exclamó, mostrando una vieja fotografía que había encontrado entre los regalos. En ella aparecían ellos, jóvenes, enamorados, con todo un mundo de posibilidades ante ellos. Cassian abrazó a Celeste y Elora, sintiendo que su corazón rebosaba amor y gratitud. «Somos una familia», dijo en voz baja. «Una familia de verdad». Y en ese momento, mirando los rostros sonrientes de Celeste y Elora, Cassian se dio cuenta de que por fin había encontrado su verdadero tesoro, el amor y el perdón de aquellos a los que una vez había traicionado, pero a los que ahora dedicaría su vida.